Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Job capítulo 21, prosperidad y miseria de los malos. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en los cielos y que habitas también con los hijos en la tierra, nos disponemos a estudiar este capítulo de Job y para ello solicitamos la presencia de tu Espíritu para que nos ayudes a entender tu palabra. Gracias, Señor, por concedernos tu bendición, pues lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Con este capítulo y hasta el capítulo 31 es el tercer ciclo de discursos que incluyen 3 intervenciones de Job, una de Elifaz y uno de Bildad. En esta sección ya no responde Zofar. Quizá la respuesta de Job en este capítulo lo deja sin palabras. Podemos resumir el tema de este capítulo así: la prosperidad o la pobreza no son indicadores claros de la bendición o maldición. No son las posesiones lo que determina si eres o no bendecido. Las gracias de Dios no se deben medir solo por una cuenta bancaria, un carro o una casa. Si así fuera, la medida de las bendiciones de Dios, entonces lo que más tienen son los que más santos son, y los que menos tienen son los más malos. Y esta es una teología completamente incorrecta. La primera parte del capítulo 21 de Job son los versículos 1 al 6, y Job vuelve a recriminar a sus amigos por lo que han dicho. Leamos. Entonces respondió Job y dijo: Oíd atentamente mi palabra y al menos dadme consuelo. Toleradme y yo hablaré, y burlaos después que haya hablado. ¿Acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Por qué mi espíritu no habrá de angustiarse? Miradme, espantaos y tapaos la boca con la mano. Aún yo mismo me horrorizo al acordarme y el temblor estremece mi cuerpo. Aquí Job busca consuelo en el privilegio de que se le escuche. Con frecuencia se beneficia más el alma doliente cuando se la escucha que cuando se le habla. Job parece insinuar que sus opositores no le conceden el tiempo que le corresponde en el debate, lo cual difícilmente se justifica. Pero hay que entender que desde el comienzo del diálogo, Job es quien más ha hablado. Siente, especialmente en el discurso de Zofar, que lo que han hecho sus amigos es burlarse de él y de su dolor, y entonces comienza a introducirse al asunto del debate. ¿Es la prosperidad exterior una marca de la iglesia verdadera y de sus verdaderos miembros? De modo que la ruina de la prosperidad de un hombre demuestra que es un hipócrita. Por eso me horrorizo, dice él, porque lo que va a decir es algo que no va en armonía con lo que piensan sus contemporáneos. Entonces comienza a debatir sobre la prosperidad de los impíos en los versículos 7 al 16. Leamos. ¿Por qué viven los impíos y envejecen y aún crecen sus riquezas? Su linaje se robustece ante su vista y sus descendientes están delante de sus ojos. Sus casas están libres de temor, ningún azote de Dios viene sobre ellos. Sus toros engendran sin faltar y sus vacas paren sin que su cría se malogre. Salen sus pequeñuelos como en manada, sus hijos andan saltando, saltan al sol del tamboril y de la cítara y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Pese a que dicen a Dios: apártate, porque no queremos conocer tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que lo sirvamos? ¿De qué nos aprovechará que oremos a Él? Pero el bien de ellos no está en sus propias manos. Lejos esté de mí el consejo de los malvados. Job comienza a plantear la pregunta que no se había hecho antes.
¿por qué prosperan los impíos? Está genuinamente preocupado por el éxito y la prosperidad de los impíos. A diferencia de sus amigos, admite este extraño fenómeno. No obstante, le resulta difícil aceptarlo. Job no es el único que ha buscado una respuesta a esta inquietante pregunta. Contradiciendo a Zofar, que sostenía que los impíos prosperan de manera pasajera, Job plantea que ellos se envejecen y aún crecen en sus riquezas. Es decir, que la prosperidad de los impíos puede durar toda la vida. Job va a demostrarle a sus amigos lo equivocadas de su teoría y la realidad que Dios actúa de manera diferente. Número 1. Job le muestra que personas impías prosperan, viven en lugares tranquilos, sus hijos no se enferman, su ganado no se muere, salen y vuelven a su casa en paz, nunca oran, nunca buscan al Señor. El versículo 15 revela la incredulidad de estos impíos cuando exclaman: ¿quién es el Todopoderoso para que lo sirvamos? ¿De qué nos aprovechará que oremos a Él? Este es secularismo en toda su máxima expresión. No necesito de Dios para vivir. En resumen, lo que quieren decir. Son seres humanos que no están buscando el conocimiento de la vida y van a la tumba en paz. En segundo lugar, esto contradice totalmente los argumentos de sus amigos. Medir la fidelidad a Dios por la cantidad de cosas que se tiene no es una guía segura. Pensar que entre más se tenga es porque Dios lo bendice no es una buena guía. O pensar que una persona que no sufre de enfermedad es porque Dios lo protege tampoco es una buena teoría. Hay gente muy mala que no sufre de enfermedades, que no les da cáncer, que no les da reumatismo. Por el contrario, pensar que un hijo de Dios sufre porque ha pecado o se enferma porque es un pecador, o pensar que porque no tiene casa, ni carro, ni abundancia de ganado, es muestra de que Dios lo está castigando por ser malo, es un pensamiento equivocado. Tendríamos un Dios que está juzgando de manera equivocada. En tercer lugar, una vez que Job plantea uno de los más grandes problemas con que nos enfrentamos, la prosperidad de los impíos y el sufrimiento de los buenos, Job deja ver una tremenda expresión que contradice toda acusación satánica. Versículo 16. Pero el bien de ellos no está en sus propias manos. Lejos esté de mí el consejo de los malvados. Al final de la historia, su ventura, su bien, no está en sus manos. Pero Job nunca participará de los consejos de los malvados. Satanás había acusado a Job de servir a Dios a cambio de recompensas temporales. Job demostró que esa acusación era falsa, aferrándose de Dios, cuyos caminos no comprendía, y ahora va más allá, porque rehúsa echar su suerte con los impíos. Ahora, el discurso de Job se centra en la paga que los impíos reciben por su conducta. Leamos los versículos 17 hasta el 26. ¿Cuántas veces apagada es la lámpara de los impíos y sobre ellos viene su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores? Son como la paja delante del viento, como el tamo que arrebata el torbellino. Dios guarda su violencia para los hijos de ellos. Él le dará su merecido para que aprenda. Verá con sus propios ojos su quebranto y beberá de la ira del Todopoderoso. ¿Qué deleite tendrá él de su casa después de sí cuando se haya cortado la cuenta de sus meses? ¿Enseñará alguien a Dios sabiduría cuando es Él quien juzga a los que están elevados? Uno muere en la plenitud de su vigor, del todo próspero y en paz. Sus vasijas están llenas de leche y sus huesos rellenos de tuétano. Otro, en cambio, muere con el ánimo amargado, sin haber comido jamás con gusto, pero ambos por igual yacerán en el polvo cubierto de gusanos. Job había descrito la prosperidad de los impíos. Ahora, en estos versículos, él se opone a esto, a lo que habían sostenido sus amigos sobre la destrucción cierta de ellos en esta vida. Reconcilia esto con la santidad y la justicia de Dios.
aunque ellos prosperen, son livianos e indignos, no cuentan para Dios ni para los hombres sabios. En la cúspide de su pompa y poder, solo hay un paso entre ellos y la destrucción. Job ha observado que muchos pecadores mueren en la prosperidad y en evidente bienestar, pero desearía que no fuera así. Quisiera pensar que sus amigos tienen razón al insistir que se castiga la impiedad en esta vida, pero la experiencia le ha enseñado lo contrario. Una afirmación interesante hace Job cuando dice: Dios guarda su violencia para los hijos de ellos. Al parecer, los amigos de Job tenían la idea de que los hijos de los impíos recibirían el castigo. Job responde que los impíos deberían sufrir por sus propios pecados, porque a los impíos poco les importa lo que pase en sus casas después de su muerte. Entonces plantea lo referente a la justicia divina. Él pregunta: ¿enseñará alguien a Dios sabiduría cuando es Él quien juzga a los que están elevados? Job señala que los caminos de Dios son inescrutables y reconoce que sería en vano si el ser humano procurase sondearlos o modificarlos. Y entonces plantea algo interesante. No hay diferencia entre el impío que muere lleno de prosperidad y paz y el impío que muere lleno de sufrimientos. En la muerte, la condición de los dos es la misma. El fin será el mismo para ellos. En el día del juicio final, por más riquezas que tengas, si no has caminado al lado del Salvador, si no obedeces sus mandamientos, tendrás el mismo final. Si le diste la espalda a Dios, la sentencia vendrá sobre él. Los impíos serán destruidos finalmente. Dios le dará su recompensa de acuerdo a su conducta. Y llegamos a la parte final de este capítulo, que son los versículos 27 hasta el 34. Aquí Job plantea que el juicio del impío es en el mundo venidero. Leamos este pasaje. Yo conozco vuestros pensamientos y lo que en vuestra imaginación forjáis contra mí, porque decís: ¿qué hay de la casa del príncipe de la morada donde viven los malvados? ¿No habéis preguntado a los que pasan por el camino? ¿No habéis conocido su respuesta, que el malo es preservado en el día de la destrucción y que estará a salvo en el día de la ira? ¿Quién le denunciará en su cara su camino? Porque él lo hizo. ¿Quién le dará su merecido? Lo llevarán al cementerio y velarán sobre su túmulo. Los terrones del valle le serán dulces. En pos de él desfila todo el mundo, y antes de él una muchedumbre incontable. Cuán vano es el consuelo que me dais. Vuestras respuestas son pura falacia. Job comprende que sus amigos lo tienen por muy impío, que no simpatizan con él. Los amigos de Job habían sostenido que la casa del impío sería destruida, pero sus conclusiones no eran dignas de confianza porque juzgaban que era impío todo el que sufriese un infortunio. Job les pide indagar: ¿no habéis preguntado a los que pasan por el camino? Job sugiere a sus amigos que pregunten a los viajeros que han conocido a muchas personas de diversos países para ver si ellos concuerdan con él. Está seguro de que las observaciones de esa gente revelarán que muchos buenos sufren y muchos malos prosperan. Entre otras cosas, Job pareciera indicar que los impíos están exentos de las dificultades de esta vida porque recibirán su castigo en el juicio venidero. Esto armoniza con lo que declara el apóstol Pedro. Si vamos a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: el Señor sabe de librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Así que no necesariamente el impío sufrirá en esta vida. Entonces pregunta: ¿quién le denunciará en su cara su camino? Cuando el impío está en el poder, nadie se atreve a condenarlo abiertamente ni a castigarlo por su impiedad. Es más, al parecer se indica que el impío muere colmado de honores y un cortejo lo acompaña al sepulcro. Entonces termina Job diciendo: cuán vano es el consuelo que me dais. Job dice a sus amigos que es falsa la filosofía de ellos,
que los hechos de la experiencia humana no apoyan su idea del castigo divino. No pueden consolar porque están equivocados. Podría decirse que en este capítulo Job triunfa sobre sus adversarios. No se muestra tan irritable como al principio. Sus declaraciones son más personales y más profundas. En este discurso resaltan el fervor, la confianza y la reverencia. Podemos concluir de este capítulo lo siguiente: no es lo que tengo o no tengo lo que determina si soy o no salvo. Es mi relación con el Señor. Es la fidelidad con la que me acerco a Él. Es mi corazón entregado al Dios eterno, permitiéndole que Él obre en mi vida. Este es el factor determinante. Dios llama a todos para que se acerquen a Él de corazón. Dios desea la salvación de todos los seres humanos. La maldad y la enfermedad y el sufrimiento es la muestra que el mal no es el mejor camino y que el plan de Dios es el mejor camino. Él desea salvar a los seres humanos del mal y de las consecuencias del mal. Por eso nos llama, y la mejor decisión que podemos tomar es entregarnos a Él. Entonces, la verdadera recompensa, la que realmente interesa, la que debemos buscar con toda la fuerza de nuestro corazón, es vivir con Él por la eternidad. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe. Es mi oración por ti. Amén.